Bien, buenas tardes. Vamos a dar comienzo en un par de minutos, en segunda convocatoria, a la sesión de hoy, de la Asamblea Ordinaria del Consejo Social de la Ciudad de Málaga. Así que vayan tomando sitio y comenzamos a y media, justo en punto de la segunda convocatoria. El alcalde, presidente, en este caso del Consejo Social, está a punto de llegar, pero nos indica que empecemos nosotros. Así que, con su permiso, empezamos la asamblea. El primer punto es el de la aprobación, si procede, del acta o de las actas, son dos actas, de las sesiones celebradas el día 2 de febrero de 2017, esta de carácter extraordinario, y la del día 3 de abril de 2017, esta de carácter ordinario. Entonces, supongo que, como la ha recibido todo el mundo, pues comentarios sobre las actas. Si no hay ningún comentario, ninguna objeción, se dan por aprobadas las actas que acabamos de mencionar del día 2 de febrero y del 3 de abril de 2017. Punto número 2. Información sobre el desarrollo de la mesa de trabajo en torno a la sanidad en Málaga. En este punto me corresponde casualmente a mí tratar algunos aspectos relacionados con el trabajo realizado por esta mesa, y no sé si es oportuno o bien esperar a... bueno, yo creo que podemos empezar directamente con información sobre la mesa de trabajo en torno a la sanidad en Málaga. Y ya digo, me corresponde a mí informar brevemente de ella, y luego un miembro de la mesa, Rafael González, va a intervenir también en este punto para añadir algunos datos a las cuestiones que yo voy a plantear en este momento. He de decir, en primer lugar, que la mesa de trabajo en torno a la sanidad en Málaga, que se creó y se constituyó el día 29 de marzo de 2017, ha realizado hasta el momento 6 reuniones con participación amplia, porque han estado en todos los casos los representantes elegidos en esta... Bueno, hemos empezado justamente esperando y hemos aprobado las actas y estamos en el primer punto, justamente el de la mesa de la sanidad en Málaga, y ya estaba yo empezando a informar sobre el tema. Bien, pues continúo entonces con mi exposición. Quiero decir que nos hemos reunido 6 veces entre el día 29 de marzo de 2017 y el pasado día 24 de octubre de 2017, con una representación siempre permanente, en primer lugar, de todos los miembros que constituyen la mesa, que, como ustedes saben, se eligieron aquí en la Asamblea del Consejo Social, y que representaban también, a su vez, a otros colectivos. Es decir, la mesa está constituida por Juan Miguel Contioso Monclova, de UGT, don Antonio Herrera López, en una primera instancia, por parte de Comisiones Obreras, que luego ha sido sustituido por don Rafael González Delgado, don Alfredo de Pablos Calelle, de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible, don Antonio Vega Aguilar, por la Federación de Asociaciones de Vecinos Unidad, en las reuniones a las que ha participado él, y don Carlos Carrasco Pexi, por parte del Colegio Oficial de Médicos, en representación de los distintos colectivos profesionales sanitarios. Quiero decir
que todos ellos representan, a su vez, no solamente a sus organizaciones, sino también a otras, y están representados, por tanto, usuarios, pacientes, sindicatos, colegio de médicos y otros colegios profesionales y vecinos. Hemos dado el carácter participativo del proyecto porque nosotros hemos planteado en todo momento realizar una serie de reuniones que fueran, además de ser realizadas por los participantes, como ya digo, en esta mesa, se incluyera en ellas a otros colectivos. La Universidad de Málaga ha estado participando activamente en varias de las reuniones a través de los decanos y sus representantes de las facultades de Ciencia de la Salud y de Medicina, y a su vez hemos mantenido también reuniones con participación de los técnicos de urbanismo, de la Gerencia de Urbanismo, y en 2 ocasiones también nos hemos reunido con el grupo de expertos de la Consejería de Salud, que además he de decir que en todos los casos la participación ha sido no solo amplia, sino que ha sido muy activa, y yo quiero agradecer a todos los participantes el trabajo realizado hasta el momento. Piensen que, siendo un tema realmente importante, es un tema en el que no queríamos, acabar rápidamente las sesiones de trabajo, concluyendo rápidamente con una serie de ideas o de opiniones que realmente todo el mundo tiene sobre el estado de la sanidad en Málaga, sino que había que ir más allá y colaborar con los expertos. Este contacto con expertos yo creo que ha enriquecido enormemente el trabajo que está realizando esta mesa, porque, digamos, nos abre otras expectativas, otras perspectivas de análisis en torno a cuestiones como, por ejemplo, el tema de la cronicidad en el ámbito de la enfermedad, de los crónicos, o la relación necesaria entre la investigación y la docencia y la asistencia sanitaria. Es decir, una serie de cuestiones recurrentes en cada una de las mesas que evidentemente nos han hecho ir adaptando paulatinamente nuestro propio criterio o nuestros criterios previos al respecto. Es decir, sabemos que es un tema realmente importante, digamos, donde hay unos posicionamientos tanto políticos como sindicales o ciudadanos muy sólidos, pero que consideramos que era importante no dejarnos llevar precisamente por el apasionamiento que un problema tan grave, tan importante como es el de la sanidad, nos podía hacer peligrar el trabajo de la comisión. Por tanto, hemos tenido todas estas reuniones que acabo de mencionar, hasta un total de 6. No era fácil, primero, cohesionar el equipo de trabajo y luego decidir la estrategia y la mecánica de trabajo, que ha sido absolutamente participativa porque hemos recogido por escrito, además, las aportaciones de los distintos colectivos. Sus aportaciones han sido analizadas, han sido estudiadas e incorporadas a un documento primero que la mesa ha elaborado y que ha hecho absolutamente suya, y del cual Rafael González hablará al finalizar mi intervención. Y en cualquier caso, siempre tratándose de un borrador, de un documento abierto al que todavía se pueden seguir incorporando una serie de datos o de planteamientos. En la situación actual hemos solicitado una serie de documentación a una serie de expertos que no acaban de llegar, porque nos hemos reunido muy recientemente, como yo he dicho, el pasado día 24, y necesitaremos todavía una serie de reuniones, hasta un máximo de 3 o 4, yo pienso, todavía, hasta que podamos presentar un informe, digamos, definitivo, entiéndase, definitivo, de la mesa de trabajo sobre sanidad,
para elevar a este Consejo Social para su debate y consideración. Incluso tenemos todavía pendiente una reunión nueva amplia con el grupo de la Consejería, los técnicos de urbanismo, la propia Universidad de Málaga, aparte de la mesa, con objeto de contrastar con ellos el último informe que nosotros estamos elaborando. Es cierto que hay una serie de coincidencias en el diagnóstico de la situación que nosotros podemos resumir ahora mismo en tres aspectos fundamentales. El primero es que coincidimos finalmente con el grupo que está trabajando por parte de la Consejería en la necesidad de un equipamiento hospitalario amplio, de un macro hospital que permita la centralización de muchos de los servicios, que sea accesible, que sea tecnológicamente avanzado y que además permita incorporar la docencia y la investigación. Y nos parece, en principio, que esta es una alternativa importante, porque yo creo que fortalecería, digamos, las líneas de trabajo por las que en este momento va, según los expertos, la sanidad. Un segundo aspecto es que consideramos que la atención primaria sigue siendo un caballo de batalla muy importante y necesario. Asistencia primaria que debe estar perfectamente coordinada con estas estructuras macrohospitalarias, y consideramos al mismo tiempo que hay que acometer la optimización de los recursos actualmente existentes, también como un elemento complementario a otro tipo de actuaciones. Y otro aspecto, un tercer aspecto, que nosotros consideramos que no podemos renunciar de ninguna manera al reequilibrio zonal o territorial de carácter sanitario en la ciudad de Málaga, de manera que, con independencia de esa actuación de macrohospital que estaría integrado junto a las estructuras del hospital materno-infantil y del hospital civil, consideramos que sigue siendo necesaria la construcción o edificación de una estructura hospitalaria en la zona este de la ciudad, que atienda evidentemente la reivindicación ya antigua de los habitantes de esta zona, aunque queda por determinar qué tipo de actuación sanitaria sea la más adecuada para ello. Estos tres ejes, por decirlo de alguna manera, que acabo yo de mencionar, digamos que son los ejes en torno a los que está girando el borrador, el documento en el que en este momento estamos, insisto, estamos trabajando. Creemos que la creación del macrohospital favorecerá, por un lado, la incardinación entre la investigación y la asistencia sanitaria. Málaga es una de las ciudades teniendo además una universidad importante que carece de un equipamiento adecuado para el Instituto de Biomedicina, o IBIMA, y que eso se puede corregir precisamente vinculando en el mismo espacio geográfico y con la accesibilidad, lógicamente que ello requiere, podría potenciar el uso investigador de esta zona y transferirlo fácilmente a lo que es esa nueva estructura hospitalaria, y de ahí a todo el sistema sanitario. En fin, estos serían, a grosso modo, las ideas en las que estamos trabajando. Insisto en que Rafael ahora puede explicarnos con mayor detalle que yo algunas de las cuestiones que yo acabo de mencionar. Seguro que igual me corrige en alguna de las cuestiones, pero que
con permiso ahora del presidente, le cedo la palabra a Rafael para que continúe abordando este tema. Bueno, buenas tardes. Lo que acaba de exponer José Antonio pues refleja fielmente la labor que nosotros hemos realizado durante este tiempo, las 6 o 7 reuniones que se han llevado, y es verdad que se ha conformado ya un primer borrador de un informe que analiza la situación sanitaria de Málaga, que no me voy a extender. Habla sobre listas de espera, camas hospitalarias y una serie de ítems que ya están archiconocidos y sabidos, ¿no? Me voy a remitir fundamentalmente a lo que yo creo que es más interesante, que es cuál es nuestra propuesta, qué aspectos coincidentes hay con el grupo de trabajo que ha elaborado la consejería y qué aspectos hay divergentes o no coincidentes con ellos, ¿no? Hay que decir que la propuesta que nosotros hemos elaborado es mucho más amplia. No solo se circunscribe a la infraestructura, sino que damos una visión más global de lo que debe de ser la sanidad malagueña, porque mientras se concretan esa infraestructura va a pasar un periodo de años donde la situación actual no se puede mantener. Entonces ahí ofrecemos una serie de alternativas que cuando se lo expusimos al grupo de salud del SAS, de la consejería, lo primero que dijeron: nosotros de personal no hablamos, que nosotros no entramos en ese tema. Entonces estuvimos exponiéndole que qué se hacía durante la serie de años que empiecen a funcionar esa estructura. Por empezar, lo coincidente. En nuestra propuesta llevábamos evitar una de las ineficiencias grandes que tiene nuestro sistema sanitario público, sobre todo el hospital regional, que es la dispersión de centros que hay repartidos por toda la geografía de la capital, ¿no? El hospital regional tiene 3 partes, fundamentalmente: los pabellones A y B del hospital regional, antiguo Carlos Haya, el hospital materno y el hospital civil. Eso crea una ineficiencia bastante importante, porque ahí se triplica la mayoría de servicios centrales como laboratorios, rayos, UBI, etcétera. Eso no pasa en ninguna otra estructura sanitaria de la comunidad autónoma. Entonces, para ello ofertamos la posibilidad de unificar los 3 centros y había 2 opciones. Hay 2 modelos que se han llevado a cabo en la comunidad autónoma. El modelo 1 sería el que se ha llevado en Córdoba, donde se ha construido un hospital pegado al Reina Sofía y se ha unido y se ha creado el nuevo Reina Sofía. Esa era una opción, y la otra opción era la de construir un hospital a la afuera, pues parecido a lo que se ha construido en Granada. La opción de Granada era mucho más cara que la de Córdoba, y coincidimos que sería más viable, sobre todo enmarcando una propuesta de futuro a 25 años, la opción de centrar los 3 pabellones. En principio era en los terrenos del civil, en el aparcamiento del civil, pero por cuestiones geotécnicas y de superficie, no sabemos exactamente el número de metros cuadrados, pero según nos mostraron en la reunión, a ojo de Google Maps, parece que es más grande la superficie posterior al materno que la superficie. Y luego, además, se puede construir en profundidad, que no se puede hacer lo mismo en los terrenos del civil por cuestiones freáticas del arroyo Los Ángeles, con lo cual esa opción nos parece mucho más viable, y coincidimos con el grupo de trabajo del SAE en que sería la opción más económica y más viable. Este nuevo hospital tendría una dotación de camas de 800, que bueno, vendrían a ser parecidas a las que hay actualmente en el hospital regional, ¿no? Sería un hospital fundamentalmente de agudos, con alta tecnología, y una serie de unidades, las que tiene un hospital regional, ¿no? Unidad de ictus, de neurocirugía y especialidades que solo hay en determinados hospitales de las características de un hospital regional. Ese sería el punto 1, que coincidimos. El punto 2, donde también coincidimos en la esencia, aunque en terminología cambiamos, era qué utilidad se le daba al actual hospital regional, a los pabellones A y B del actual
del actual hospital regional, antiguo Carlos Haya, para entendernos. Nosotros proponíamos una utilización sociosanitaria, un hospital de crónicos. La propuesta del grupo de la consejería, yendo en esa línea, iban fundamentalmente en una cosa innovadora que llamamos hospital comunitario, que sería un hospital con determinadas especialidades, sobre todo para pacientes que necesitan varios ingresos a lo largo del año. Eso se llaman crónicos. Pero bueno, parece que el nombre de crónico tiene una serie de connotaciones peyorativas y entonces aceptamos pulpo como animal de compañía y le cambiamos el nombre por hospital comunitario. Entonces va a ser un hospital comunitario que es una innovador. Es verdad que es innovador, no hay ningún otro en el ámbito estatal, fundamentalmente orientado a pacientes de edad, a pacientes mayores, especialidad fundamental medicina interna, rehabilitación, cuidados paliativos, y tendría una imbricación con algo que ha dicho José Antonio, que es con la atención primaria, donde se podrían hacer ingresos desde directamente la atención primaria sin pasar por los circuitos habituales de mandar al especialista, que te pida las pruebas complementarias. Me estoy extendiendo, pero lo siento. Y un ingreso directo, y incluso el propio médico de familia o los enfermeros de enlace podrían visitar a los pacientes para que hubiera una continuidad en los cuidados una vez que fuera de alta. Esto sería un hospital de unas 500 camas y sí supondría un aumento en la dotación de camas habitantes en la provincia de Málaga, que corregiría las deficiencias de ratio que hay con otras provincias de la comunidad autónoma. Hasta ahí lo coincidente. Luego viene lo divergente. Lo divergente en cuanto a infraestructura es que en principio, en la primera toma de contacto, se cerraron en banda a una de las propuestas que nosotros llevamos, que es una dotación, una infraestructura hospitalaria en la zona este de Málaga. Los criterios que nosotros argumentamos es que hay una población en torno a 80.000 o más de 80.000 habitantes entre Pedregalejo, El Palo, Rincón de la Victoria, La Cala y todos los pueblos de la Sarquía pegados a Málaga, y que carece de infraestructura sanitaria hospitalaria. Y todas sus referencias están orientadas en el otro lado del río. Nosotros pensamos, sobre todo con una visión de futuro, que ese Hospital del Este, junto con el Hospital del Guadalhorce al 100%, si Endesa lo permite alguna vez, y una reestructuración a fondo del Hospital Marítimo, conformaría una red de hospitales generales básicos, o CHARE, o lo podíamos poner el nombre que quisiéramos, en la zona periurbana de Málaga, con una vocación fundamentalmente de futuro para la zona de expansión o de crecimiento, tener una respuesta sanitaria que no nos colapsara la infraestructura sanitaria que estamos preveyendo para Málaga de aquí a 5 o 6 años o 10 años, porque la proyección poblacional de Málaga va en ese sentido, de tal manera que probablemente todo lo que estamos planeando, cuando se lleve a cabo, probablemente nazca pequeño. Entonces sería una buena propuesta para una serie de patologías, evitar que colapsen la futura infraestructura sanitaria en el macrohospital, o como lo denominé, y el hospital comunitario. Esta oposición frontal luego se terció en una oposición no tan frontal, diciendo que bueno, que ellos su encomienda era exclusivamente para la reordenación de la infraestructura sanitaria del regional, y que quedaban ahí, que nosotros pues siguiéramos ampliando nuestra propuesta, porque le parecían interesantes. Ya me quedé muy poquito. Este era el punto coincidente a la infraestructura. 2-1, podríamos decir, ¿no? 2 de coincidentes y 1 no. Donde sí hay un gran vacío es en el mientras qué. Porque ¿qué hacemos mientras, no?
Entonces nosotros hemos elaborado una serie de propuestas para ver qué se hace en ese tiempo para salir del marasmo sanitario que tenemos, que somos los últimos en listas de espera, los primeros en agresiones, y bueno, me podría extender y estar toda la tarde ofreciendo cifras. Nosotros proponemos una serie de medidas que algunas ya la Junta de Andalucía la ha asumido. La primera fue de poner todos los recursos sanitarios al 100%, fundamentalmente aumentando la contratación de sustituciones en verano y que no hubiera cierre de cama en verano. Hasta el 2017, es decir, en el 2016 y los años previos, en Málaga en la época estival se cerraban el 25% de las camas hospitalarias. Entonces parecía un contrasentido. De hecho, uno de los miembros del jefe de medicina interna del Hospital Civil decía, claro, es que eso es obvio, ¿cómo vamos a querer camas y estamos cerrando en verano? Digo, bueno, pues esa obviedad parece que no se ve, que es opaca. Entonces, este año ya es verdad, lo cortés no quita lo valiente, que la Junta de Andalucía ha hecho un esfuerzo y el SA ha hecho un esfuerzo y se ha contratado y se ha aumentado la actividad quirúrgica durante el verano. Lo que queremos es que esto siga hasta que se concrete en la infraestructura. Y el segundo punto del mientras que sería aumentar en profesionales, crecer por encima de la tasa de reposición que nos está constriñendo no solo a los sanitarios, también a los docentes y a todos, crecer por encima de la tasa de reposición para que los hospitales malagueños en la actualidad pudieran ofertar servicios o actividad asistencial de mañana y tarde, es decir, ir o empezar a contratar los posibles profesionales del futuro hospital ya para que empiecen a trabajar ya en otro horario distinto y pueda haber actividad asistencial que minimice los efectos y que podamos esperar con una manera medianamente tolerable las deficiencias sanitarias que tiene la provincia. No sé si se me olvida, si se me olvida lo del misma, que en toda esta propuesta también contemplamos la creación de un espacio físico para el Instituto Biomédico de Málaga, porque de los 4 edificios, de los 4 institutos de investigación biomédica que hay en Andalucía, como son Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, Málaga es el único que no tiene edificios. Bueno, tiene varios edificios, como son los sótanos del civil, que en unas condiciones, yo que lo he visitado, puedo asegurar que son infrahumanas para poder investigar. Entonces, parte del hospital civil, o una parte importante, además de lo último. Además de la docencia, sería para conformar un edificio para el Instituto de Investigación Biomédica. No sé si se me olvida algo, pero prácticamente ese ha sido todo nuestro trabajo en este tiempo. Adelante, Juan Antonio. Sí, yo antes de que intervenga en la Asamblea, yo decir 2 cosas. Primero, que la verdad que el trabajo de la comisión, tengo que decirlo, ha sido intenso, que además y participativo. Y yo creo que eso hay que decirlo. No ha sido una comisión que haya estado, no haciendo sus deberes. A mí me parece eso importante reseñar, al menos aquí en la Asamblea, que sigue abierta a las aportaciones nuevas que procedan de cualquier colectivo, que nosotros vamos a seguir avanzando en ello y esperamos tener ese informe ya definitivo en torno al mes de febrero o marzo. Para presentarlo aquí en el Consejo Social cuando corresponda. Y por último, yo quiero, de verdad, lo digo sinceramente, quiero agradecer al área de participación ciudadana la labor que ellas, en este caso, realizan, porque de verdad para mí ha sido un descubrimiento, lo tengo que decir, porque de encontrarme con verdaderas profesionales que nos han facilitado absolutamente todo el trabajo y que incluso mis breves palabras de hoy de alguna manera tienen que ver con esa tarea de recopilación de datos, de levantamiento de actas tan importante y que hacen y tan bien hechas, que a mí, me permiten tener también la cabeza un tanto amueblada en un tema que realmente no es el mío, ¿no? Entonces, quiero agradecerle a ellas el trabajo realizado. Nada más.
por ahora no. Muchas gracias. Me parece muy oportuno las palabras últimas de Juan Antonio García Galindo, porque siempre también he valorado y encuentro unas actas magníficas, y sé de su colaboración y de su identificación con los objetivos del Consejo Social, ¿no? Abrimos, ¿no?, de la exposición de Juan Antonio García Galindo y de Rafael a las intervenciones de los miembros del Consejo Social. ¿Quién quiere intervenir? Aquí ya Daniel levanta la mano, por allí también levanta la mano la asociación, la Federación Unidad. El mismo orden que lo habéis pedido. Adelante. Preferiría que hable primero las asociaciones. ¿Prefieres que hable como queráis? Como queráis. Adelante, Antonio. Bueno, buenas tardes. La Federación Unidad, junto a las asociaciones de vecinos del Palo y Pedregalejo y 20 colectivos más del Distrito Este, venimos reivindicando desde hace 26 años, porque 25 lo hicieron el año pasado, el centro, el equipamiento o estructura hospitalaria, como bien dice el presidente de la comisión, en el Distrito Este. No es baladí esta reivindicación, y no es baladí, y puedo poner, por ejemplo, que todos los grupos municipales estuvieron de acuerdo en esta reivindicación, y también todos los grupos parlamentarios. Nos sorprende ahora que el SAS, que la Junta de Andalucía, venga a decir que no es necesario o que no cuenta en sus previsiones inversoras o presupuestarias en materia de salud el centro o estructura hospitalaria en el Distrito Este. Y nos sorprende, bueno, ya no nos sorprende nada en política, pero nos sorprende que la Junta de Andalucía diga esto ahora, porque en una visita al Parlamento que hicimos las asociaciones de vecinos del Palo, Pedregalejo y la Federación Unidad, todos los grupos parlamentarios esto fue en el último gobierno del presidente Griñán, estaban de acuerdo, y estaban de acuerdo en apoyar la reivindicación que hacía la Federación junto a las asociaciones de vecinos, como digo, de Pedregalejo, El Palo y 20 colectivos más. Ahora, pues parece que no entra en sus pretensiones, pues, llevar a cabo esto. A nosotros nos duele, y avanzo aquí que vamos a reivindicar. Bueno, tengo que decir que a raíz de aquella visita al Parlamento, pues salimos bastante contentos y decidimos escribirle una carta al presidente Griñán, carta que se le escribió y que todavía estamos esperando la respuesta. Nos causa verdadera lástima que no se tenga en cuenta esta reivindicación que consideramos justa. Y así lo dice también el OMAU, el OMAU en su... Abro comillas y quiero ser muy breve. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga dice que la opción más sostenible para la ciudad es la conjunción de la situación hospitalaria actual más la construcción de un hospital en la zona este, mientras que sería negativo desde el punto de vista del medio ambiente desarrollar una gran infraestructura hospitalaria como pretende la Junta de Andalucía en la zona oeste de la capital. Nosotros desde la Federación le damos la bienvenida al macrohospital, siempre y cuando sea distinto al... Puede seguir, Ramón Carlos, puede seguir. Que hace 4 años o 5 años también se nos prometió que se iba a hacer, y todo quedó en un globo. No en un globo sonda, en un globo que explotó y nadie explicó por qué no. La crisis, o con motivo de la crisis, se ha llevado muchísimas cosas por delante, pero no la crisis, sino con la excusa de la crisis. Se han llevado muchísimas cosas por delante. Entre otras cosas, muchísimas inversiones que son necesarias en la ciudad de Málaga. Y esta ha sido una de ellas. Así también lo recoge el segundo estudio ambiental sobre la necesidad de un nuevo hospital en Málaga. Distintos escenarios de ubicación en relación a la Agenda 21 y a la sostenibilidad urbana, movilidad y transporte, compacidad y complejidad urbana, distancias, tiempos, emisiones de contaminantes, etcétera, etcétera. Y hablando de tiempos, también tengo que decir que en este sentido la directora del Servicio Provincial del 061 manifestaba
que la estructura urbana de Málaga hacen que los equipos encuentren dificultades para desplazarse con mayor rapidez, con lo cual se puede poner en riesgo la vida de los pacientes en aquellos casos especialmente graves. Así vemos como Málaga, el 061, tiene el peor tiempo de respuesta de Andalucía, porque, por ejemplo, el tiempo que se emplea en Huelva es de 7 minutos y 16 segundos y el tiempo de respuesta en Málaga es de 11 y 22 segundos. O sea, también en esto estamos a la cola, no solamente en camas, en esto también estamos a la cola. Digo esto porque incluso algunos técnicos sanitarios dicen que del distrito este, o sea, desde el Palo hasta el hospital de Carlos Haya o al hospital civil se tardan 10 minutos. Eso es lo mismo que decir que, bueno, que el sol sale por el oeste. Podrán decir lo que quieran, pero todos sabemos que el sol sale por el este. Y 10 minutos no se tarda ni en helicóptero del Palo al Materno o a Carlos Haya. Corrijo también a técnicos que dicen que serían aproximadamente unos 120.000, empleando como si el Palo fuera la metrópoli y los pueblos y barriadas del entorno se beneficiasen de esta infraestructura sanitaria y no tener que ir. Me decía un amigo que prefiere llevar a su madre al hospital de Vélez que al hospital de Carlos Haya. Eso me lo ha dicho un amigo esta tarde. Y lo creo, porque se tarda menos en llegar a Vélez que en llegar a Carlos Haya. Entonces, decía que algunos técnicos decían que, bueno, que 10 minutos, cosa que me parece una barbaridad. Por favor. El Ayuntamiento de Málaga previó 2 parcelas en el distrito oeste, una es El Tinto y otra es Wittenberg. Wittenberg, que tiene 328.036,50 metros cuadrados y una disponibilidad de suelo para sistema de interés público social de 11.322 metros, sería la parcela idónea a nuestro entender. Si no El Tinto, que tiene aproximadamente 223.000 metros cuadrados, con una disponibilidad de suelo para el sistema de interés público social de 4.000 metros cuadrados. Aprovecho para terminar, que ya que estaban de acuerdo todos los grupos municipales y estaban de acuerdo todos los grupos parlamentarios de la Junta de Andalucía, no queremos el apoyo testimonial. Queremos que cualquier grupo, no nos importa cuál, ponga en marcha otra nueva moción para que apoye esta reivindicación de tantos colectivos y se pueda, la Junta, a la vista de esto, pueda recapacitar y satisfacer esta demanda que es justa y es necesaria para el distrito este y para la ciudad de Málaga en su conjunto. Otro dato, y ya termino de verdad, no son unos 120.000. Según el Instituto Nacional de Estadística, pueblos aledaños y barriadas serían más de 130.000 malagueños los que se beneficiarían de esto. Muchísimas gracias. Silencio, por favor. Muchas gracias, Ramón Carlos. Daniel Morales, sí, enseguida. Antonio. Daniel, hay una petición de Civilis. ¿Prefieres que...? Antonio, adelante. Bueno, pues simplemente, muy brevemente, con respecto a lo que ha dicho mi compañero de la Federación Unidad, 2 cosas. Primera, con respecto al tiempo que se puede tardar de esa parte de Málaga a Carlos Haya. Yo recuerdo que el hijo de un amigo, un 23 de junio, hace ya muchos años, pues tuvo un corte de digestión un 23 de junio por la noche y lo llevaron primero al antiguo 18 de julio, que todavía funcionaba. Le dijeron que allí no, lo llevaron al Parque San Antonio, le dijeron que era privado, hubo un proceso judicial y lo cierto es que allí entró vivo y a Carlos Haya, cuando llegó, ya estaba muerto.
Y la segunda cosa es que, el segundo tema es que esa reivindicación, que no es la primera vez ni la segunda vez que la hace, incluso en estas sesiones, pues evidentemente quiero que sepas que cuenta con el apoyo de la Federación Civil, que ya este tema se ha tratado y cualquier actuación que queráis tener podéis contar con nosotros. Gracias. Si no hay petición de palabra distinta, Daniel Pérez Morales. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, miembros del Consejo Social de la Ciudad de Málaga. Gracias, presidente, vicepresidente Juan Antonio García Galindo. Y primero dar las gracias y felicitar al grupo de trabajo en materia del tercer hospital por el magnífico trabajo, por los informes que han redactado y sobre todo porque Rafael Delgado ha hecho una magnífica exposición del mismo, hay que felicitarlo. Yo lo primero que quiero introducir aquí es que hablar de un tercer hospital es algo importante para la ciudad de Málaga. Entendemos que son infraestructuras necesarias para nuestra ciudad, pero también aprovecho para decir que, igual que estamos hablando de construir una infraestructura hospitalaria en los terrenos adyacentes al materno, también tendríamos que hablar de la movilidad, de cómo llegar hasta esos terrenos. Entonces, el Grupo Municipal Socialista sigue defendiendo, y se lo digo al señor alcalde, y hace unos días en el Pleno del Ayuntamiento todos los grupos de este consistorio aprobamos, menos el Partido Popular, que se finalicen las líneas de metro hacia el Hospital Civil por una sencilla razón, porque hace falta garantizar la movilidad al futuro complejo hospitalario que se vaya a poner en los terrenos del hospital materno, en los terrenos adyacentes al materno. ¿Por qué decimos esto? Porque realmente lo que hace falta tener es comunicada toda la ciudad, toda la red de metro finalizada, y que todos los hospitales que hay en estos momentos, el Hospital Clínico, el Hospital Regional Universitario de Málaga, el materno, el civil y el futuro complejo hospitalario, tengan las mismas posibilidades para que estén conectados a través de las líneas de metro. Y además nosotros defendemos que se haga y que se cumple lo firmado, que se cumpla lo que firmó el alcalde y la presidenta de la Junta en el protocolo de intenciones, y que lógicamente está el proyecto, está el dinero y hay que finalizarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la ciudad de Málaga tiene que ser una ciudad moderna, conectada, y lógicamente los hospitales tienen que estar conectados a través de una red de metro segura, moderna, y que garantice que la ciudad de Málaga sea unas ciudades como puedan ser Praga, Berlín, Los Ángeles o Zúrich, que cuentan con líneas de metro que dentro del planeamiento se hacen por superficie. Yo también digo que he tenido la oportunidad de ser delegado de salud de la Junta de Andalucía y conozco perfectamente la planificación hospitalaria y sanitaria de la ciudad de Málaga. Entiendo que estos son reivindicaciones justas que hay que hacer y hay que proyectar en el futuro. Hoy conocíamos una proyección que hacía el alcalde de un vial distribuidor para el año 2030, por tanto estamos diseñando en el día de hoy lo que es el futuro también de la ciudad, pero sin duda hay que garantizar que lo que se haga se cumpla, sobre todo por dar garantías y sobre todo no generar incertidumbre a los empresarios que tengan que desarrollar las distintas inversiones, y sobre todo porque no podemos estar siempre con una actitud de parálisis de la ciudad. Y por tanto el planteamiento que desde el grupo... Adelante. El planteamiento que desde el Grupo Municipal Socialista hacemos es que, ya que estamos diseñando la planificación hospitalaria de la ciudad de Málaga, vamos a dotarla de las mejores conexiones posibles. Entonces, le pedimos al alcalde que haga caso de lo que le dice el Pleno del Ayuntamiento, que la Junta de Gobierno acate lo que dice la mayoría del Pleno, 17 concejales frente a 13 solos del Partido Popular, y que de una vez por todas finalicemos la llegada del metro hacia el Hospital Civil y que posibilite llegar hacia la zona norte. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la actitud que se está teniendo por parte del equipo de gobierno, se quiere amputar la posibilidad de llegar el metro hacia la zona norte y dejar 130.000 familias, es decir, 130.000 malagueños sin la posibilidad de tener una red moderna de metro. Y por tanto, esto dentro de la planificación sanitaria hace falta tener en cuenta también la movilidad de cómo llegar hacia los hospitales. Reitero mi enhorabuena a la mesa de trabajo, magnífico ese trabajo que se ha presentado por Rafael Delgado, y también decir que el grupo de expertos que está trabajando a cargo del exconsejero de Salud, José Luis de Arbolella, también ha hecho un magnífico trabajo, y eso es importante, que unifiquemos esos esfuerzos y que tengamos claro cuáles son las mejoras para la ciudad de Málaga, para tener una ciudad moderna también, pero sobre todo también bien comunicada. Gracias.
Muchas gracias. Enseguida doy la palabra a Paqui. Yo, cuando Daniel Pérez Morales quería oír primero los que intervinieran en el mundo asociativo, creí que era para comentar lo que habían planteado, pero veo que no ha hecho ningún comentario sobre el hospital en el este, que es lo que han defendido Unidad y Civiles, sino ha centrado como si no hubieran dicho nada. No hubieran dicho nada. Ha querido trasladar el debate del tema de ordenación del sistema sanitario y de las infraestructuras sanitarias en la ciudad de Málaga a hacer un debate sobre el metro, que cualquier día podemos hacer en el Consejo Social también, pero yo ahí en esa materia me gusta que no olvidemos los compromisos que tenemos con los vecinos de la zona. Hemos oído lo que opinan, etcétera, y lo que en su momento se dijo en relación con ese tema. Pero hay una petición de palabra también sobre el tema que se ha expuesto por García Galindo y Rafael. Tienes que pulsar. Sí, simplemente apoyándome en lo que el concejal Daniel Pérez ha manifestado, cogerle la muletilla, es decir, vamos a diseñar la ciudad para el 2030, pero no vayamos a hipotecar una cosa por otra. Nosotros pedimos que se construya paralelamente el metro, el tercer hospital y el hospital en la zona este. Eso se llama responsabilidad política de nuestros representantes en todos los ámbitos, en todas las cámaras. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Adelante, digo Fernando. Muy breve, señor alcalde, gracias. Un saludo a los presentes. Agradecer el trabajo de la Mesa de Salud y sí afirmar con claridad e incidir que de todo lo que se ha expuesto por el compañero Rafael González y fruto del trabajo de la comisión, la necesidad de que en el distrito este haya un equipamiento sanitario tipo Chare, que no se ha tenido en el pasado, que en un momento dado el Hospital 18 de Julio, sin el equipamiento necesario, parecía que pudiera haber sido utilizado para ese fin, pero que en la actualidad es cierto, y coincido con lo que ha dicho Ramón, de la Federación Unidad, es cierto que casi es más rápido y más fácil y más asequible ir al Hospital de Vélez que acercarse al Hospital de Carlos Haya. En ese sentido, creemos que desde Comisión Obrera felicitar por el trabajo y apoyar intensivamente la creación del Chare. Muchas gracias. En el distrito este. Muchas gracias, Fernando. ¿Alguna prisa más? Alfredo, ¿quiere intervenir? Alfredo de Pablo, adelante. Sí, buenas tardes. Nosotros desde la agrupación de desarrollo, formamos parte de la mesa, ¿no?, de trabajo. Quizás algún punto que aclarar. En ningún momento la comisión técnica que está trabajando en estas cuestiones por parte de la Junta de Andalucía ha dicho nada sobre, no se ha metido en el asunto de lo que era la zona este, ¿no? Ellos querían dar una opinión, es que creo que es de justicia aclarar las cosas, ¿no? Ellos no se han metido en las cuestiones del posible Chare, ellos simplemente han hablado desde el punto de vista de su responsabilidad, ¿no? Y siempre han hecho referencia a eso, no se han metido en eso. Los criterios que ellos sí no han querido dar a entender es que sus criterios son de otro tipo, no es de la necesidad que tienen los... Claro, pero que ellos en ningún momento se han metido, es que es importante saberlo. Después, desde el punto de vista de los pacientes, a veces confundimos las cuestiones hospitalarias con las cuestiones de urgencia. Entonces, nosotros sí hemos tratado, y creo que además fuimos de lo que pudimos aportar los pacientes, fue la cuestión también de la movilidad. La movilidad es básica en todos los aspectos, porque un hospital o una infraestructura tiene que tener un fácil acceso, no desde el punto de vista de la accesibilidad, que siempre que hablamos pues da la sensación que nos referimos a las personas con discapacidad, sino la posibilidad de que de manera cómoda una población en lo que hay que tratar la cronicidad, porque a partir de los 50 años se tienen 2 enfermedades crónicas o 2 patologías crónicas o más, que eso hay que verlo desde la comodidad de la población. Cuando tú creas infraestructura, tienes que crear los elementos suficientes de movilidad para que de manera cómoda personas que tienen o movilidad reducida o dificultades de visión o simplemente la edad que pesa puedan acceder a esos complejos hospitalarios. Y incluso lo que habló, además, está muy bien porque ha habido una coincidencia desde el punto de vista de la mesa con respecto al punto del equipo técnico, es que por fin todos estamos hablando de cronicidad, es decir, de personas que nunca se van a curar, sino que tienen que en su vida
pues conllevar unas dificultades derivadas de distintos tipos de patologías, ¿no? Y que el sistema sanitario y el sistema sociosanitario tiene que enfrentarse a eso, y que la ciudad tiene también que enfrentarse a esa realidad, que la población envejece, que la población asume, gracias justamente a los adelantos de la medicina, una esperanza de vida alta, pero no relacionada directamente con su estado de salud, sino con el mantenimiento de su estado de salud. Es que queremos simplemente, desde el punto de vista de los pacientes, centrar los problemas y no confundir urgencias con lo que es la necesidad. Por supuesto, nosotros apoyamos la existencia de una infraestructura necesaria sanitaria en esa zona, porque todas las personas tienen que tener comodidad en su vida diaria. Pulso, Thierry. Las últimas palabras tú ya las has hecho a capela, sin micro. No, que si querías que se te oiga de nuevo las puedes repetirla, los últimos 20 segundos. Que desde el punto de vista de los pacientes, nosotros tenemos una visión más amplia, no incluye toda la de los vecinos, porque claro, todos vivimos en una zona de Málaga, ¿no? Pero todos queremos, por una parte, una atención continuada en la medida en que somos crónicos, y por otra parte, si hay crisis, poder llegar de manera rápida a la mejor atención posible, que no necesariamente está vinculada a un hospital de tamaño medio chico, sino a hospitales que tratan justamente lo que es el concepto de enfermo agudo, ¿no? Y que después se deriva donde haga falta. Simplemente era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. ¿Alguna petición de palabra más sobre este tema? Entiendo que son mensajes que recibe el grupo, la mesa de trabajo, con Antonio como presidente, Rafael, que ha hecho aquí de relator, ¿no?, ponente, y los miembros de la mesa. No sé si hay alguna aportación más que se quiera hacer. Yo, si no la hay por mi parte, como aportación, aunque supongo que se ha trabajado de esa manera, creo que un enfoque inicial siempre sería, y supongo que se ha hecho, es ver la proporción que tenemos de camas, los habitantes, cómo estamos en relación a otras ciudades equivalentes, o haciéndolo por habitante, por 1000 habitantes sale una forma de medirlo, teniendo en cuenta la oferta que haya también por un lado público, por otro lado privado, pero ver en público la impresión que siempre tenemos, la estadística en Málaga, que estamos por debajo, ¿no?, de otras zonas andaluzas y españolas, y luego qué tamaño ideal es, desde el punto de vista de los expertos sanitarios, cada uno de los complejos, y cómo debe estar desde el punto de vista de la distribución en el territorio, para esa comodidad o accesibilidad, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no?, que debe de hacerse, ¿no? Yo ahí ya, en el tema de utilización de transporte público, sea metro, sea bus, tengo la sensación, con todo cariño y afecto, Daniel, que la gente cuando tiene una urgencia no espera el bus ni espera el metro, coge el coche si no hay una posibilidad de ambulancia, etcétera, y trata de llegar cuanto antes, ¿no? Y por lo tanto, al final, hay que procurar tener la organización de ejes fundamentales de tráfico y formas de que los hospitales estén en sitios donde no esté congestionado en exceso, ¿no? Eso hay que pensarlo bien, no cabe duda, ¿no? Sin perjuicio de que luego el hospital genera un tráfico normal de gente que va a trabajar, que va a visitar, que va a proveer, que necesita evidentemente una fluidez, ¿no? Pero en cuanto al ir rápido, que es la sensación que tenemos, tengo la impresión que no es habitual. Eso se puede también hacer encuestas, habrá expertos que lo digan, ¿no?, a efecto de tener en cuenta todas estas cuestiones que estamos comentando. Yo no sé si hay alguna aportación más que se quiera hacer. Ramón Carlos, ¿quiere decir de nuevo? Adelante. Sí, gracias. A mí los salesianos me enseñaron que no hay que tener respeto humano. O sea, que muchas veces las cosas hay que decirlas, y hay que decirlas claras. Y queremos escuchar si el Partido Socialista hará esfuerzos para que cambie la Junta de Andalucía de criterio. No es mal. Y otra cosa, podemos decir Ramón se murió o Ramón cerró los ojos. Es un eufemismo. Pero la Junta de Andalucía ha dicho que el centro, la estructura o equipamiento hospitalario del Distrito Este, para ella hace tiempo que cerró los ojos. O sea, que no cuenta con hacerlo. No digamos que no dijo, que dejó de decir. Para la Junta no cuenta esa reivindicación. Y hay que saber, los vecinos del Distrito Este y los vecinos de Málaga que apoyan esta reivindicación, queremos saber con claridad quién o no está dispuesto a apoyarlo, y no de forma testimonial. Yo no quiero que nadie me eche el brazo por el hombro y me diga que estamos contigo. Yo quiero que se pongan en marcha instrumentos para hacer recapacitar a la Junta.
porque no hay administración que cambie más de criterio y haga cambiar más de criterio al grupo municipal. Hemos tenido verdaderos problemas, no solamente con esto, con otras cosas, y no hablo del actual grupo, de otros grupos municipales, porque la Junta, donde digo, ahora digo Diego, y se ve entre la espada y la pared del grupo municipal. Nosotros queremos que se posibilite, que se haga el esfuerzo para que se posibilite un cambio de opinión en la Junta, porque es necesario, no es una tontería. No es una reivindicación que queremos hacer punto de macramé. Queremos que esté bien asistida en una materia tan importante como la salud y tan deteriorada actualmente toda la población malagueña, y el principio de solidaridad territorial. No puede ser que haya en el este, todos los hospitales estén en el oeste y en el este solamente haya un ambulatorio. No puede ser, mientras que se hace un edificio en Churriana como punto de urgencia y lleva 1 año y medio cerrado. Porque la ratio actual de la demanda de urgencia aconsejan no ponerlo en práctica, no ponerlo en marcha, perdón. O sea, a mí me parece vergonzoso esto y lo otro y lo anterior. Por lo tanto, yo os pido, por favor, que os posicionéis, pero de verdad, si es no, respetaremos el no, y si es sí, pues nos alegraremos muchísimo. Isabel quería intervenir o... Sí, supongo que Daniel también va a intervenir. Bueno, yo sí quiero dejar claro que nuestro grupo apoya esa reivindicación. Creo que lo dijimos en un consejo anterior, que obviamente la vemos necesaria, no solo para los vecinos de Málaga, sino para un montón de vecinos de otras localidades cercanas que también tienen que tener ese uso, y no solo como urgencia, sino como especialidades médicas que deben acudir con normalidad y con habitualidad. Hablemos, por ejemplo, de barriadas como Lía, las distancias que tienen que recorrer para ir a un hospital, o no sé, otros pueblos también cercanos, Marcharabiaya, en la pedanía de Benaque, no sé, ahí son muchos núcleos de población los que se encuentran bastante distantes, y que creemos que sí que es necesario, que es verdad que es una reivindicación histórica del distrito y de más allá, y que, bueno, que como se ha dicho, por justicia debe llevarse a cabo para que realmente ya no tengamos que pedir que el centro de salud tenga una urgencia, sino que tengamos unas urgencias en el distrito en condiciones, con las especialidades básicas para atender. Actualmente se están haciendo incluso el cambio de líneas para que de distintas barriadas puedan llegar a Carlos Hayan. Así va a ser problemático, va a ser dificultoso. Lo que necesitamos es realmente tener ese centro, ese chare o lo que sea en el distrito este, o en esos terrenos que el ayuntamiento ha puesto a disposición, y que cuenten pues para intentar cambiar a la Junta de opinión con nuestro grupo también. Hay una petición de Eduardo Zorrilla. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. No pensaba intervenir, pero sí quisiera también aclarar lo que ha sido la postura de nuestro grupo. Históricamente apoyamos siempre desde su inicio y cuando se constituyó la plataforma del tercer hospital. La seguimos apoyando, la reivindicación de ese tercer hospital situado en la zona este de la ciudad, incluso cuando aquella plataforma dejó de existir. Nos mantuvimos en esa reivindicación que actualmente también mantenemos. Valoramos la propuesta que ahora se ha hecho y que también se ha expuesto por el representante de Comisiones Obreras, Rafael Delgado, porque creemos que es una propuesta pues completa, integral, donde se ataca a cuestiones que son fundamentales y son centrales. Como bien se ha expresado, hay una cuestión básica que es el tema de las contrataciones, que hay que recuperar. Las contrataciones que se han disminuido en los últimos años, y no solamente se tiene que eliminar el techo de esa tasa de reposición, sino recuperar incluso el terreno perdido en contrataciones, y eso es básico en la asistencia primaria y también en la asistencia hospitalaria y en la urgencia. Creemos que es una propuesta muy interesante porque ataca cuestiones fundamentales, como es la necesidad en Málaga de tener no solo un hospital general,
como es el hospital regional. A mí me gusta hablar del hospital regional, ya que oficialmente ha dejado de ser el hospital Carlos Haya, coloquialmente nos entendemos por hospital Carlos Haya, pero es el hospital regional, sino también tener un hospital central de especialidades, cuestión que ahora mismo es una carencia básica en Málaga, como se ha explicado muy bien por Rafael. Pero esta propuesta la seguimos apoyando a condición de mantener la propuesta de ese tercer hospital, o un CHARE si se quiere, en la zona este, que también contribuya a eliminar ese déficit de camas que existe en nuestra ciudad y que es más palpable por las cuestiones que habéis expuesto y más necesario de solucionar en la zona este de la ciudad. Déjame que... Rafael. ¿Quieres decir algo, Rafael? Juan Antonio, como presidente de la mesa, quiere intervenir también. Yo quiero recordar que una propuesta de la mesa... Exactamente. Yo lo que quiero recordar es que Rafael, evidentemente, secretario provincial de Comisiones de Salud, pero él ha actuado aquí como portavoz de la mesa. Y quiero aclarar que el informe que él ha presentado ha sido asumido por la totalidad de los miembros de la mesa. Por tanto, es una propuesta de la mesa, no es de un determinado sindicato, sino es una propuesta de la mesa. Y en esa propuesta va incluido esto último que se acaba de decir. Nosotros no renunciamos de ninguna manera a solicitar y a demandar una infraestructura sanitaria para la zona este. Eso lo he dicho yo claramente. Entonces, quiero decir que es perfectamente complementario. Además, Juan Miguel también ha insistido en esta cuestión. Luego, todos los miembros de la mesa aquí presentes estamos en perfecta sintonía y hemos asumido un proyecto de informe abierto, es decirlo de nuevo, que todavía está sujeto probablemente a algún tipo de modificaciones, porque estamos manteniendo y seguiremos manteniendo algunas reuniones más hasta la redacción del borrador definitivo, del informe definitivo, que será presentado obviamente aquí. Adelante. Incidiendo en lo del atendiendo exclusivamente a criterios poblacionales, es que es necesario por la población, solo la censada son 80.000 personas, probablemente pasen de los 100.000. En una zona muy parecida, que en el Guadalhorce, para 110.000 personas se ha construido un hospital. Es decir, que atendiendo exclusivamente a criterios poblacionales, independientemente de la accesibilidad, de la distancia y tal, por criterios poblacionales, es una comarca densamente poblada y que lo necesita. Pero es que nosotros en el grupo, que no lo he dicho antes, pero bueno, para relativizar y ver que tampoco es demasiado costoso el hospital o el CHARE en el este, hemos valorado todas las propuestas, hemos tasado todas las propuestas de lo que puede costar el proyecto, ¿no? Todos los proyectos. Un nuevo hospital regional en los terrenos del Hospital Civil o materno-infantil con conexión y tal, es muy similar, por lo que he estado consultando en la hemeroteca, a lo que se ha hecho en Córdoba. El coste de Córdoba ha sido 150 millones de euros. ¿Vale? Lo podéis consultar en la hemeroteca, tengo hasta la referencia bibliográfica. La reconversión del actual hospital regional en un hospital general básico, la verdad que un hospital general básico de estas características, hospital comunitario que no necesita cirugía, que fundamentalmente es rehabilitación, cuidados paliativos, medicina interna, el crecimiento sería en personal, en plantilla, y bueno, lavarle la cara un poco a los pabellón A y B, no lo íbamos a dejar igual. Tendría un coste aproximado de unos 50 millones de euros, fundamentalmente por plantilla. Y realizar un CHARE en el este de características similares al Hospital del Guadalhorce. El Hospital del Guadalhorce ha costado 30 millones de euros. O sea, lo sumamos todo, 150, 50 y 30, son 230 millones de euros. ¿Sabe este consejo cuánto ha costado el hospital de Granada? 260 millones de euros. Es decir, que por 30 millones de euros tenemos una sanidad para 25 o 30 años por menos de lo que ha costado el de Granada
y el chapú que ha supuesto el de Granada. Nada más. Muy bien. Si os parece, dejamos el tema. ¿Quiere intervenir, Daniel? Adelante, adelante. Sí, para fijar la posición del Grupo Municipal Socialista en cuanto a una pregunta que ha arrojado el señor Morales. Desde el Grupo Municipal Socialista siempre hemos apostado por una infraestructura sanitaria en la zona este, pero estamos confundiendo los términos. Es decir, una infraestructura sanitaria puede ser un centro de alta resolución, como puede ser un CHARE, que es lo que estamos aquí hablando, que es lo que ha planteado Rafael Delgado como responsable de la Mesa de Salud, que dentro de sus propias conclusiones, una de las conclusiones es que la unificación para tener un gran complejo hospitalario es evitar la dispersión de los servicios, la atención que se tenga que dar a nivel médico y también de enfermería. Nosotros entendemos que hace falta tener y contar con una buena atención primaria que dé una respuesta rápida en las necesidades que se tengan en el día a día, tener unas urgencias que dé respuesta a las necesidades más acuciantes, pero sin embargo, si en la planificación hospitalaria cuando se hace, se entiende perfectamente que se evoluciona hacia tener concentrados los servicios de cirugía, de atención y sobre todo, una cosa muy importante, el indicador de camas no es un indicador que se tenga en estos momentos en cuenta como indicador en salud. ¿Por qué? Porque ahora mismo más del 60% de todas las intervenciones quirúrgicas que se están haciendo se hacen por cirugía mayor ambulatoria. Por tanto, no se requiere la hospitalización. Entonces, vamos a centrar el debate. Sí, estamos de acuerdo que en la zona este cuente con una infraestructura sanitaria que dé respuesta a las necesidades, como bien ha explicado Rafael Delgado. Si en la planificación que se hizo en torno al hospital, al CHARE, al Centro de Altas Resoluciones del Guadalhorce, que es como se llama el Hospital del Guadalhorce, es un CHARE, tiene su actividad de urgencia, sus camas para dar respuesta a las necesidades, pero no es un hospital entendido como tal. Esa es la necesidad, que tenga que estar en el este. La planificación de inversiones puede estar rondando los 20 millones de euros en las infraestructuras, en la realización de la misma, y después el gasto corriente del primer año son otros 20 millones de euros. Esa es la planificación que se tendría que hacer. Por tanto, el Grupo Municipal Socialista siempre ha defendido y ha votado en este pleno que está a favor de que la zona este de la zona del Palo, de la zona de Pedregalejo, cuente con un complejo sanitario que dé respuesta a las necesidades como tal que hagan falta en materia de urgencia. Por tanto, lo reivindico y lo vuelvo a manifestar. El Grupo Socialista está a favor de que en la zona este exista una infraestructura sanitaria que dé respuesta a las necesidades que se tengan. Lógicamente, la planificación tiene que ser global a nivel de la ciudad y a nivel de la provincia, pero el Grupo Socialista apuesta por esta infraestructura sanitaria. Quiero que quede claro y también que lo tengáis claro como federaciones de vecinos que habéis intervenido, y que es algo que el Grupo Municipal Socialista siempre ha defendido y ha votado. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Ahora está centrado más en el tema que habían planteado ellos inicialmente, si me permites el comentario, en relación con lo anterior que había en la, digamos, intervención inicial de Ramón Carlos y de Antonio Fuente, ¿no?, sobre ese tema. Yo creo que hay bastante consenso en general en el Consejo Social, y yo creo que coincidimos bastante con el trabajo de la mesa, y hay que agradecerle el esfuerzo que hacéis. Yo sé que estas cosas son complicadas, sacar tiempo, 6 reuniones habéis tenido, me dice Juan Antonio, y no serán de media hora ni una hora, sino de más tiempo, pues tiene mucho mérito y os lo agradecemos de corazón. Y quiero además que tengáis a vuestra disposición todos los capacidad de informe y de estudio desde el Ayuntamiento, de las áreas de movilidad, de urbanismo, efecto de los datos de suelo disponible, de la, digamos, fluidez, servicio de transporte público, fluidez del tráfico, velocidad media del tráfico, en fin, todo lo que la ciudad pueda ser útil para vuestras reflexiones. Y el plano técnico, supongo que estáis contando con el conocimiento que tenéis, la propia mesa, y cualquier dato que le pidáis a la consejería, supongo que os lo dan también, ¿no?, para tratar con la mejor buena fe de aportar ideas desde el Consejo Social, pues así se ha pedido y se está trabajando. Y si además hay un trabajo en paralelo, que no quiere decir que estén ligados, pero que de vez en cuando algún contacto con el grupo que lleva a la Junta, pues siempre será útil, ¿no? Pasamos a otro punto, si os parece, a efecto de avanzar. A ver, el señor Carballo quiere decir algo. Adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, nosotros desde el Grupo Ciudadanos, ya que todos los partidos se estaban posicionando, también queremos decir que estamos de acuerdo en lo que se está planteando en ese hospital, en el entorno del Hospital Civil. Ya los técnicos, evidentemente, son los que deben elegir la ubicación más idónea, pero también es evidente que la zona este pues está carente de una infraestructura sanitaria
importante. Entonces también nosotros defendemos esa actuación y ese bueno, pues aumento de servicios sanitarios en la zona este. Pero a nosotros también lo que nos preocupa mucho es también lo que se ha comentado, una preocupación que es ¿y mientras qué pasa? Y mientras se decide qué se hace o qué no se hace o cómo se hace o dónde se hace, ¿qué es lo que pasa? Entonces nosotros, gran parte de los esfuerzos de nuestro grupo parlamentario, la Junta de Andalucía precisamente, está en aumentar esa dotación presupuestaria para sanidad, pero para ese mientras que se consigue una nueva oferta sanitaria en la ciudad, pues aumentar las camas, aumentar el número de profesionales que asistan a la población en nuestra provincia, y en eso estamos. Pero ese es realmente el problema que tenemos hoy, que evidentemente tenemos que trabajar para solucionar los problemas del futuro y poner todos los medios para paliarlo cara al futuro, pero también el problema no hay que olvidar que lo tenemos hoy y que también hay que trabajar para solucionar los problemas que tenemos en la actualidad en la provincia de Málaga. Sí, estoy de acuerdo que es el problema del día a día, ¿no? Que lo tema muy de la gestión de la propia consejería, pero parece que la mesa se ha planteado también ideas, reflexiones, dentro de que tenemos que actuar, entiendo, con un respeto institucional hacia la administración que lleva esta responsabilidad. Difícil tema, que no es fácil, evidentemente, y que va a depender también un poco de cómo la economía evolucione, ¿no? De la capacidad de respuesta en esta materia estará ligada a los recursos que se pongan encima, y también la capacidad de ilusionar y de, como diríamos, motivar, ¿no? A todo el personal sanitario, médicos, enfermeras, personal auxiliar, todo, crear un mecanismo de ilusión colectiva, ¿no? En que es una tarea esencial y fundamental, y que haya ese máximo esfuerzo de trabajo, ¿no? No se trata, por tanto, no solo de recursos económicos, sino también de saber crear esa motivación. Y yo tengo la esperanza de que lo intentan hacer, y espero que lo consigan, ¿no? En las estructuras tanto médicas como gerenciales, ¿no? Que existan en los hospitales, en la medida en que estén separadas, que ya no sé si están separadas o están unidas ahora mismo, lo que es la estructura gerencial, la estructura médica del mando, digamos, de cada uno de los centros hospitalarios, ¿no? Pero eso ya lo había dicho también Rafael, evidentemente. Muy bien, pasamos al otro punto entonces, si os parece, que nos queda una nueva mesa, es el punto 3, información sobre el desarrollo de la mesa de trabajo de proyectos singulares. Sí, don Juan Cobalea preside esta mesa, al menos tenemos previsto que sea quien intervenga para exponer la situación de trabajos en esta mesa de trabajo de proyectos singulares. Sí, cómo no, Fernando, adelante. Gracias por la palabra. En el orden del día, en el acta que se aprobó en su momento, mi antecesor, Antonio Herrera, ya lo planteó y así fue aprobado en el acta, que este tema fuera un tema monográfico de un consejo social de aquí de la ciudad de Málaga. Nosotros entendemos que con la documentación que hemos recibido, que bueno, se puede exponer ahora o preferimos exponerla en su momento en un consejo monográfico para este asunto, porque faltan los estudios económicos de usos portuarios, que no está contemplado en ninguno de los informes que están escritos, y nos reiteramos la propuesta aprobada y realizada por Antonio Herrera de convocar un consejo social extraordinario para este tema, por la importancia que esto tiene para nuestra ciudad. Nada más que era una previa. Bien, no, viene bien tener esta previa como telón de fondo de lo que vaya a durar este propio Consejo Social, pero es cuestión de decidir si queremos saber algo de cómo va ese tema, sin perjuicio de tener ese Consejo Extraordinario, porque si lo hacemos, tenemos en cuenta, estaríamos terminando, abriríamos ruegos y preguntas y terminamos el Consejo Social de hoy. Yo miro un poco el reloj, no sé cómo estáis vosotros de tiempo, yo tengo un margen de tiempo todavía, no mucho, pero algo. Y puesto que estamos aquí, podemos quizá avanzar un poco en este punto, sin perjuicio de hacer otro, que no sé si está enfocado solamente a uno de los temas, porque las líneas de trabajo posibles, en lo que se plantea en esta primera reunión, eran Hotel del Puerto, Bosque Urbano, los terrenos de Repsol, infraestructuras para evitar inundaciones y adecentar los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo. Había como 4 líneas de trabajo, pero no sé si la mesa se ha centrado solamente en un tema o ha mantenido abierto todo. Vamos a ver cómo están haciendo el trabajo, porque yo no sé si ese planteamiento de consejo monográfico era relativo solamente a una cuestión, ¿no? Me parece.
Sí, yo me he referido exclusivamente a los usos portuarios y al edificio de construcción previsto, en la medida en que la documentación que se me ha hecho llegar. Del resto no se me ha hecho llegar todavía documentación, no la he visto. Gracias. Avanzamos un poco, si prefiere tener un día una reunión tan amplia como se quiera. Adelante, Juan. Muy bien, pues muy buenas tardes. Tal como se ha dicho, gracias, alcalde, yo voy a tratar de poner un poco en contexto el trabajo que se ha hecho en la mesa, dado que es una mesa que es de nueva constitución o de reconstitución, ¿no?, como decíamos en la primera de ellas. Y voy a contar un poco cómo ha sido el desarrollo de la misma, para ponerlo en antecedentes y que de esa forma pues se pueda debatir ya una vez conociendo. Dado que también hemos enviado una gran cantidad abundante de documentación, quizás con poco tiempo para digerirla, y con eso trataré de ayudar como digo, a introducirnos y a partir de ahí que podamos debatir qué es lo importante, ¿no? Como seguramente recordamos, en la sesión del Consejo Social del día 3 de abril de 2017 se acordó que se constituyera o reconstituyera de la mesa de proyectos singulares, y eso pues lo hicimos el día 12 de julio lógicamente de este mismo año, con la tarea también encomendada por el Consejo de tratar y de priorizar los 4 puntos fundamentales, es decir, el hotel del puerto, el bosque urbano en los terrenos de Repsol, infraestructura para evitar las inundaciones y adecentar los paseos marítimos de Pedregalejo y El Palo. En principio la idea era pues que definiéramos cuál era el orden de prioridad, y en esa primera reunión pues la verdad es que las intervenciones se focalizaron en el hotel del puerto y la necesidad de recabar informes de expertos, ¿no? A partir de ahí, en esa mesa constitutiva se informó de cuál era el objetivo, porque allí asistieron 13 asistentes, casi todos por primera vez a una mesa de este tipo, y se explicó pues, el funcionamiento, las funciones, y que la mesa efectivamente iba orientada a realizar estudios y a apoyar con esos trabajos al Consejo Social, y que no era vinculante cualquier tipo de conclusión a la que llegáramos. Se ratificó ya en esa, más que ratificar, se insistió en la siguiente reunión que era el hotel del puerto la prioridad, y así lo hicimos, de tal manera que se puso en marcha la idea de recabar informes. Se pidió que cada uno de los participantes pudieran pedir, solicitar a expertos, pero al final se indicó que fuese la mesa. Adelante, Puros, ahí. Sí. Peticiones a la mesa, y que la mesa circulara e hiciera las peticiones para darle de alguna forma mayor formalidad. Se recibió una solicitud de la asociación Defendamos Nuestro Horizonte, con una lista de 41 expertos, y se circularon inmediatamente para tratar de que en la siguiente reunión, se convocó a muy corto plazo, porque queríamos llegar a la del día de hoy con este por lo menos primer informe, la del día 2. Se dio un plazo hasta el día 30 de octubre y se recibieron 11 informes. Realmente, pues, yo creo que un buen nivel de participación. A partir de esos 11 informes, la Secretaría hizo una recopilación, y aunque es una tarea difícil, pero porque eran informes, la mayoría de ellos bastante extensos, pues se hizo un resumen de ellos para ver qué nos parecía en esa reunión. Efectivamente, en la reunión del día 2, a las cuales la asistencia fue de 18 personas, llegamos a la conclusión de que todos lo que querían era que se les remitieran los informes completos originales, y al mismo tiempo también que se enviaran al Consejo Social.
cosa que realmente pues se admitió, se asumió, se tomó la decisión y así se ha realizado y lo tenéis hoy, el día de hoy. También quiero destacar que en esa reunión pues varios asistentes solicitaron que la mesa se pronunciara o se acordara, incluso se votara una consulta ciudadana sobre este proyecto singular del Hotel de la Mesa. En ese sentido, comprobamos, yo lo indiqué directamente, que la Mesa no tenía competencia no tiene un proceso muy reglado, que no era competencia, y que además tampoco tenemos criterios ni reglamentos en las mesas de trabajo. Son mesas de trabajo, de estudio, de análisis, de apoyo, de auxilio al Consejo Social, pero no para tomar ese tipo de determinaciones. Pero en ese momento, pues lógicamente, se atendió el requerimiento de esas personas, se dijo que haría constar en acta, cosa que se ha hecho, y que yo lo trasladaría y lo informaría al Consejo con esta naturalidad. Efectivamente fueron varias personas las que pidieron que aquí trasladara la solicitud de una consulta popular. Bien, pues también se abrió, siguiendo el carácter muy abierto y muy participativo de la mesa, la posibilidad de, hasta el día 6 de noviembre, se volvieran a emitir bien nuevos informes, bien ampliaciones, bien aclaraciones, en fin, muy abierto para completar la documentación. En ese sentido, se volvieron a recibir 9 informes que se han recogido en los que os hemos enviado. En definitiva, hay 2 bloques de informes, los primeros que se hizo un resumen de los 11 y los segundos que han sido transcritos literalmente. Es decir, la segunda parte, pues esos se han, como digo, transcrito literalmente, y yo creo que todos, ¿no?, en definitiva. Bueno, yo creo que llegado a este punto, lo que sí quiero es agradecer pues el gran nivel de participación de todos los que han asistido a las reuniones. Una vez han sido unas personas representando asociaciones, en otras reuniones personas distintas, pero en general ha habido siempre un gran interés, una capacidad de diálogo e incluso en momentos de gran intensidad, con posiciones diferentes, pues se ha mantenido un espíritu muy constructivo. También con toda esa normalidad se asumió desde la primera reunión que las posturas eran muy diferentes entre unos y otros, por decir, unos más a favor, otros más en contra, lógicamente todo bien argumentado, y que no sería posible emitir una opinión o una recomendación ni una conclusión de la mesa, pero que sí podíamos, en cambio, prestar un buen servicio a este Consejo Social, pues aportando esos diversos puntos de vista, los puntos fuertes o débiles del proyecto, las amenazas, las oportunidades, y eso, yo creo que es la mejor herramienta para que este Consejo pues, pueda debatirlo, ¿no? Nos hemos entregado, como digo, una información realmente cuantiosa, y por eso en ese punto yo quiero, y no quiero repetirme, pero que es una realidad, agradecer y felicitar a María Ángeles Macías y a su equipo, que también lo tenemos allí, un trabajo enorme, ingente, en este caso incluso con mucha paciencia, aguantándome y aguantándonos, y realmente ha sido prolijo. Sobre todo, además, tarea difícil, ¿no?, porque muchas veces de tanta documentación tratar de sintetizar es muy, muy complicado, ¿no?, y puede dar lugar a interpretaciones diferentes, ¿no? Pulsar. Un poco por centrar, diría que hay una serie de bloques, ¿no?, fundamentalmente.
el bloque de impacto paisajístico ha sido donde más intervención había, donde más dudas suscitaba. El otro bloque sería, en general, lo que sería tramitación urbanística, medioambiental, el uso del suelo, concurso, ¿no? En fin, todo lo que sería tramitación oficial. Y hay otro capítulo donde todavía había bastante duda, bastante preocupación en cuanto al control de los riesgos, tanto del clima o de incendios o del tráfico excesivo y las necesidades de infraestructura, aislamiento, incluso la quiebra de la quiebra económica por fallo efectivamente del plan de viabilidad, ¿no? Y también uno de los puntos más repetidos ha sido pues la idea de aumentar la participación ciudadana, no solo en esto, sino en general, una intervención en concreto que pedía pues que de alguna forma se aumentara, se buscaran fórmulas, modos de incrementar la participación popular, aparte de, como digo, esta petición de parte de los asistentes para la consulta ciudadana. Por otra parte, pues también hay otro bloque en cuanto que pues quiere defender la marca Málaga, la atracción de inversiones, y otro punto sería pues el impacto turístico con el reforzamiento de la capacidad hotelera de lujo en Málaga y la sinergia que podría producir en el sector de turismo y claro, pues también el impacto económico y social, los beneficios que podría o no reportar y la generación de empleo en la ciudad. Así que yo creo, por mi parte, esto es un poco el avance y a partir de aquí, por supuesto, a vuestra disposición a cualquier aclaración, cualquier cuestión que pueda ayudar o consultar. Muchas gracias. Sí, adelante, Fernando. Bien, alcalde, gracias. Yo reitero la petición de tener un pleno monográfico del Consejo Social de la Ciudad, en la medida en que, en primer lugar, agradecer a la mesa de trabajo el informe que nos ha presentado, pero adolece el informe del impacto que sobre la industria en Málaga tiene los usos portuarios. Nosotros desde Comisión Obrera no hablamos del Hotel del Puerto, que sí, que hablaremos del Hotel del Puerto en su momento, pero sí hablamos de cómo el Hotel del Puerto, de cómo esa edificación, ese uso hotelero, comercial del entorno portuario que no se cierra exclusivamente al Hotel del Puerto, tiene una incidencia directa en lo que es el servicio de tráfico de mercancía y pasajeros en el puerto de Málaga y la implicación que eso tiene la industria agroalimentaria y la industria malagueña en el uso que no hace del puerto de Málaga. Destacar que hay empresas malagueñas del sector de las cárnicas y de la agroalimentaria que realizan las exportaciones. Esas exportaciones, que han aumentado un 20% en lo que va de año, se realizan a través del puerto de Algeciras, porque el puerto de Málaga, en los usos que se le está dando por los hechos, pero no por los debates y por el diseño previo, en esos usos que se le está dando no se contempla la actividad de tráfico de mercancías. A los hechos nos remitimos. Desde el año 95, según tengo conocimiento, este pleno de ayuntamiento aprobó el soterramiento de las vías del tren, que no tiene un coste superior a 50 millones de euros, sino todo lo contrario, muy inferior, y no se ha hecho todavía. Y tampoco se ha llevado a cabo, o mejor dicho, se ha llevado a cabo el traslado de las 5 grúas máximas grandes que teníamos en su momento, las 5 grúas más grandes que había en el mundo en su momento. Hoy ya no son las 5 grúas más grandes, y han sido sustituidas por 2 grúas que iban para desguace y que nos han colocado en el puerto de Málaga. 2 grúas que han promovido el hecho de que 6 buques no puedan atracar en Málaga, y uno de ellos, que ha atracado, ha tenido que abandonar el puerto de Málaga en la medida en que la altura del buque no permite que la grúa entre para sacar los contenedores, ni tampoco tiene la grúa esta amarilla que las conocemos hoy en día, no tienen el sistema basculante que facilita la extracción de contenedores de los buques en la medida que el buque escora una banda o escora otra en base a la retirada de contenedores, como se va haciendo. En este sentido, esto tiene una implicación directa en lo que es el sector industrial de Málaga, tanto el sector agroalimentario, el sector de las cárnicas, como el sector ubicado en el parque tecnológico, que debería de utilizar el puerto de Málaga y no lo utiliza. Un dato relevante: estando la empresa malagueña en el sector de las cárnicas en Málaga, en Cártama, o el de la Tana, por dar nombre y apellido, también en Málaga, a pocos kilómetros del puerto de Málaga, es preferible mandarlo por vía de carretera o por vía férrea a Ronda y Algeciras, cuando tenemos el puerto aquí al lado. El edificio, la construcción que se pretende, al ser un edificio de gran lujo, 5 estrellas, es un edificio que desde la posición de poder económico manda sobre los usos portuarios, y entendemos que necesita un debate en profundidad y un debate en este Consejo Social
Por eso la petición que he hecho antes de un Consejo Social monográfico, reiterando la petición que hizo mi antecesor Antonio Herrera. Dejo en el camino la empleabilidad que pueda tener los usos portuarios. Yo no hablo del hotel, hablo de los usos portuarios y dentro meto el efecto hotel del puerto, los usos que pueda tener del desarrollo industrial en los muelles 5, 6, 7, 8 y 9 del puerto de Málaga y el uso que se le pueda dar al resto del entorno portuario y la empleabilidad y el valor añadido que eso pueda darnos a la ciudad de Málaga. Por eso creo que es necesario que se convoque un Consejo Social monográfico para este asunto. Gracias. Yo no tengo ningún inconveniente, Fernández, es un tema muy importante el que acabas de plantear. Lo que pasa es que has puesto sobre la mesa una cuestión aparentemente no relacionada directamente con el tema que ha motivado los trabajos de la mesa, pero que está como telón de fondo, que es la vida comercial del puerto, su servicio al hinterland empresarial, industrial de Málaga y su entorno, y todo lo que se pueda ahí facilitar. Estoy encantado de que hablemos de ello, un tema apasionante, ¿no? Pero ahí sería bueno que parece el Consejo Extraordinario invitáramos al presidente del puerto o al director, o a los dos inclusive, porque seguro que salen explicaciones, porque en fin, la competitividad en el tema de contenedores, Málaga lo ha tenido difícil porque surgió los puertos marroquíes de Tánger Med, ¿no? Al tiempo que se creaba el nuestro, como el Muelle 9, ¿no? Algeciras tiene una potencia muy fuerte, cuando hay un tema de, como diríamos, de frecuencia, ¿no? De que pasan los barcos, ¿no? De los contenedores, que lo hace nuevamente competitivo en relación con un puerto que sus aspiraciones en estadística se quedan muy por debajo del puerto que es el número 1 de España, de contenedores, como es Algeciras, ¿no? Yo creo que el Muelle 9 se ha ido reconvirtiendo en otro tipo, mercancía en general, etcétera, tratando de sacar partido a esa superficie ganada allí a la bahía en su momento, ¿no? Pero es un tema que lógicamente el acceso se está trabajando. Sé que hay un reestudio del proyecto porque hay unos problemas de pendientes para poder pasar soterrado y luego levantarte y pasar por encima del río, como compatibilizado ese tema. Así que un tema complejo, pero en ello está ADIF y el puerto del Estado trabajando de una manera coordinada, ¿no? No es un tema que esté parado. Sé que lo que pasa es que tiene ahora una fase de estudio técnico muy detallado, lo que te puedo decir sobre este particular. Pero yo estoy encantado de que hagamos ese consejo, que será interesante para ambas cuestiones. No tienen una relación muy directa, creo yo. No tiene por qué ser incompatible el que haya un uso X, sea el hotel en la zona de la estación marítima de cruceros, que es de cruceros, con que en el Muelle 9 haya, sea contenedores, sea otra actividad portuaria. En principio son temas que pueden funcionar, porque son espacios portuarios distintos, ¿no? No es la estación marítima, no es de donde sale la exportación de mercancías, salen los cruceristas o llegan los cruceristas, ¿no? Y puede el hotel jugar un papel en su día, como si es puerto base, hay una relación muy clara, ¿no? Del hotel al barco, pero también el hotel permite plantear el disfrute de la ciudad, que son las ventajas de tener un puerto base de cruceros, ¿no? Para que el crucerista no solamente esté unas horas, sino que esté algunos días antes de salir o unos días después a la vuelta, ¿no? Pero si el Consejo Social lo estima bien el hacer esta reunión monográfica de un par de horas o 3 horas, buscamos los huecos, tratamos de coordinarnos con las agendas también, vamos a decir, portuarias, si me permite, porque sería un poco chocante hablar de esos detalles que quienes mejor lo conocen hoy no están aquí. No sé si forman parte del Consejo, no lo sé ahora mismo. Entonces, no, habría que invitarles. Parece que sería una cuestión de cortesía lógica y poder abordar ambos aspectos, ¿no? Yo creo que hablar y dialogar puerto y ciudad es un tema muy interesante, ¿no? El Consejo Portuario lo debe hacer, con la Administración del Puerto, pero que el Consejo Social analice esta cuestión de la vida portuaria al servicio de la economía, ¿no? Y del dinamismo industrial de Málaga y sacarle partido al puerto, me parece muy interesante. Alguna vez en el Pleno aquí se ha hablado de estas cuestiones, pero esto lo enriquece al estar el Consejo Social con gente como vosotros y con la presencia de los que sean gestores del puerto. Yo creo que sería una sesión interesante, ¿no? Si les parece, podemos... Sí, adelante. Con su permiso. Totalmente de acuerdo con su planteamiento de convocar un Consejo Social extraordinario monográfico para este asunto, y totalmente de acuerdo también en el planteamiento de que en este Consejo Social es un lugar adecuado para debatir todos los temas de la ciudad de Málaga, como puede ser en este caso los usos portuarios, y dentro de los usos, pues bueno, el uso hotelero que se le pudiera dar en un futuro o no dárselo. Creo que totalmente de acuerdo con el planteamiento y me reitero y muchas gracias. Bueno, pues he entendido que sobre todo lo que pretendes en ese consejo es que se hable también de ese aspecto
de mercancías, si se saca partido o no a las instalaciones, al puerto en definitiva, ¿no?, de cara a lo que podemos llamar el tejido económico de Málaga y de su entorno más inmediato. Sí, adelante. En el orden que queráis, Eduardo. Empezamos nuestros invitados. Bien, soy Antonio Solano y estoy por UGT en este consejo. Desde nuestra parte coincidimos con Fernando, con el compañero que se ha expresado anteriormente, en que ya Antonio Herreras en este consejo se habló de convocar un consejo monográfico al objeto de tratar el tema del Hotel del Puerto. Y nosotros apoyamos completamente que se haga de esta forma. Desde UGT también entendemos que la construcción de este posible edificio, que nosotros por parte de UGT no estamos en contra de que se constituya ningún hotel, ningún bloque de apartamentos, ningún tipo de industria hotelera. Lo único que no coincidimos es en el sitio donde se quiere hacer. Y además creemos, y para muestra un botón, que ya cualquier ciudadano de Málaga está por alrededor del cruce de Churriana un fin de semana, debido a las instalaciones que hay de comerciales, de los centros comerciales que hay en la zona, y aquello es un tapón de mil demonios, teniendo en cuenta que allí se tiene acceso a 2 autovías rápidas, y aquello es un tapón como un demonio. Meter un hotel de estas características en el sitio que se quiere meter, además dando usos de centro comercial, de hotel y encima, imaginaros un día de crucero como el fin de semana que hemos tenido anteriormente, donde se necesitan 1000 pasajeros que vayan a salir de excursión, necesitan 20 autobuses. La cantidad que había, estaban demandando alrededor 400, 500 autobuses y aquello era un tapón. Imaginaros además con un hotel allí implantado. Eso sería una ratonera. Y eso ni está pensado, ni está calculado, además del todo el impacto medioambiental. Yo creo que este tema tiene más debate del que tenemos expuesto encima de la mesa y además estudiar más en profundidad la documentación, cosa que no hemos podido hacer con la premura en la que estamos en estos momentos. Nada más. Muy bien, pues así trataremos de hacerlo, lógicamente. Eduardo Zorrilla había pedido la palabra. Gracias, presidente. Agradecer lo primero la exposición que ha hecho Juan Cobalea en representación de la mesa de trabajo de proyectos singulares y en extensión pues a toda la mesa de trabajo y a las personas que más han trabajado en traernos las conclusiones de la misma. Yo creo que la mesa ha hecho un buen trabajo. Se han elaborado, se han pedido informes a distintas entidades y hoy contamos con ellos. Tuvimos el otro día un resumen, ya tenemos todos los informes y quizás pues con más tiempo pues los podamos examinar en profundidad. Nosotros apoyamos, como apoyamos en su día, la propuesta que hace el representante de Comisiones Obreras, Fernando Muñoz Cubillo. En la asamblea ordinaria, que fue el 17 de octubre de 2016, hace un poquito más de un año, como él ha citado, se hizo esa misma propuesta por parte del entonces representante Antonio Herrera y también la apoyamos aquí, no solo de nuestro grupo, sino de otros muchos representantes del Consejo Social, y fue asumida esa propuesta de celebrar una asamblea monográfica para tratar este asunto por parte del señor alcalde. Yo creo que el trabajo que ha hecho la mesa de trabajo no es incompatible con esta asamblea monográfica, sino todo lo contrario. Es el trabajo previo gracias al cual pues vamos a poder acometer en profundidad ese debate en la asamblea monográfica. Es más, la mesa de trabajo, como su nombre indica, pues no tiene esas funciones de debate o de llegar a acuerdos, aunque sean consultivos, como es el carácter de este Consejo Social, que sí lo tiene esta Asamblea del Consejo Social, que es el ámbito donde se puede dar el debate en profundidad, donde se pueden llegar a acuerdos, aunque tengan ese alcance consultivo, y donde puede haber una participación ciudadana amplia. Y además, como ha manifestado el señor Muñoz Cubillo, puede darse un debate más global, un debate sobre el modelo de puerto,
sobre el modelo de integración del puerto en la ciudad, no solo desde el punto de vista urbanístico, sino también económico, invitando al efecto, como ha manifestado el señor alcalde, pues a aquellas entidades, colectivos y demás que sea necesario y que pueden participar con voz según se recoge en nuestro propio reglamento del Consejo Social. Por tanto, apoyamos esa propuesta. Lo que sí creemos es que ya que se ha hecho durante todo este tiempo este trabajo concienzudo, que tenemos ahora informe, independientemente de que se pueda a lo mejor ampliar más si se viera necesario, sería conveniente ponernos una fecha aproximada, sino una fecha exacta, una fecha aproximada. Sobre todo porque esto del tema del proyecto del rascacielos en el puerto, pues va con sus trámites, con toda rapidez. Está ahora pendiente de aprobarse, debatirse la modificación del plan especial del puerto y de aprobarse si llegara el caso. No postergarlo mucho, propondríamos que no se postergara más allá de finales de enero de este próximo año. Yo creo que sería una fecha adecuada. Antes de esa fecha, quiero decir. Sí, entiendo y coincido que bueno que no se dilate en el tiempo, y si podemos efectivamente hacerlo a más tardar en enero lo haríamos. Si pudiera ser antes. Señora Toral, haya mostrado interés en intervenir. Muchas gracias. Agradecer también pues al presidente de la mesa de trabajo, el señor Cobalea, por su exposición, y bueno, a todos los técnicos que realizaron trabajo también de síntesis y de acta, que ellos sabemos que es complicado. Yo quería poner en evidencia pues un poco lo que ya se ha dicho. Esa sesión monográfica la creemos necesaria. No he podido todavía mirar toda la información que nos ha suministrado porque es inmensa. Estaba escuchando a la vez que miraba algunos, pero es que hay muchos de ellos que coinciden en la necesidad de ampliar la participación, y de luego este órgano, este Consejo Social, el órgano máximo de representación digamos de la sociedad malagueña, pues necesita de esa sesión monográfica, donde además se puede hablar en general de la integración puerto-ciudad, con lo cual se hablaría de las actividades portuarias y se hablaría del hotel como, bueno, pues lo que considere como parte de ciudad, si lo es o no lo es. En ese sentido, además, estaríamos un poco casi por invitar a Jerónimo Junquera, que en aquella primera debate en el sur creía que venía a hablar de eso y que nos dio muchas pautas de todo lo que nos queda en esa integración puerto-ciudad. Creo que desde ese marco se podría abarcar ambas cosas en esa sesión monográfica, porque realmente a muchos de los que hemos puesto nuestra opinión y los informes, lo que nos sorprende es que todavía nos queda mucho por hacer en ese aspecto como prioridad, pero en cambio nos va a pillar el toro con una construcción ahí en muy poco tiempo. Entonces yo apoyo, y mi grupo apoya esa propuesta de esa sesión monográfica, pero también con cierta prontitud, porque si seguimos corriendo tanto, todavía además algunos no sabemos qué trámites nos quedan y cuánto tiempo nos queda antes de que podamos tener al menos ese debate o algunas conclusiones, aunque no sean homogéneas, sobre este Consejo Social. Y bueno, por supuesto nos gustaría ir más allá, pero que menos que aquí. Y recordar también que hay, bueno, al menos creo que 2 mociones donde también se insistía en que se mejorase la participación ciudadana en cuanto a este proyecto. Señor Brenes, he pedido también. Sí, buenas tardes a los miembros del Consejo Social. Agradecer desde luego el trabajo de Juan Cobalea como coordinador de esa mesa de trabajo y a todos los participantes en la mesa de trabajo de proyectos singulares. Entendemos que fue muy participativa y que fue además muy productivo todas las reuniones que se tuvieron, y así consta en los informes que se elaboraron y en la documentación que se adjunta. Con lo cual, enhorabuena desde luego a esa mesa de proyectos singulares, que espero que continúe en el tiempo. Esperamos que continúe en el tiempo con las cuestiones que quedan pendientes, como el bosque urbano, ¿verdad?, en los terrenos de Resol, etcétera, los temas que nos habíamos propuesto de sacar adelante. Agradecemos también la aportación, en este caso, del responsable de Comisiones Obreras en Málaga respecto a unos usos portuarios que hasta este momento no se habían abordado ni se habían tratado, y es el impacto que puede tener esa edificación singular sobre la logística en la ciudad de Málaga, ¿verdad? Y esos trabajos que desde luego se desarrollan en el puerto de Málaga. Nosotros apostamos claramente por la economía azul y por todo lo que tiene que ser esa Málaga abierta al mar y aprovechar ese mar que tenemos ahí y esos usos portuarios que tenemos en la ciudad de Málaga. Pero también es cierto que para esa reunión, aparte de invitar a los responsables del puerto de Málaga, ¿verdad?,
¿verdad?, y de las empresas que en él se alojan. Lo que sí es cierto es que sería interesante contar con una información también, con una serie de informes que se pudieran aportar para formar, ¿verdad?, mejor la opinión respecto a lo que estamos hablando. Me refiero a las potencialidades logísticas de la ciudad de Málaga, el tema de la ampliación de los suelos logísticos, por ejemplo, en el entorno de Buenavista, ¿verdad?, que aquí el responsable de APOMA pues también ha hecho alguna intervención en estos últimos años sobre la carencia de zonas logísticas o de suelos logísticos en la ciudad de Málaga. También la zona franca que va en las inmediaciones del Parque Tecnológico, y esa apuesta que Málaga debe de hacer por efectivamente contar con esa gran zona logística, los suelos también de Santa Rosalía Sur, donde va también una gran zona logística, en este caso de titularidad privada, o el tema del soterramiento del puerto que se acaba de hablar hace un momento. Es decir, sería bueno y sería muy positivo, y así lo entendemos del Grupo Municipal Socialista, que información sobre esos proyectos, en qué estado están, sería muy interesante para esa sesión monográfica, a la cual apoyamos desde luego que se pueda celebrar, para que podamos tener ese debate en profundidad sobre este proyecto singular del puerto, del hotel en el puerto de Málaga, pero con esos informes y desde luego con la presencia de las personas que efectivamente están al frente del puerto de Málaga en estos momentos. Muy bien, trataremos de hacerlo así. Mientras más temas ponemos, más difícil lo ponemos, pero yo comprendo querer profundizar no solamente en lo que es el puerto, sino lo que son los espacios territoriales que pueden tener una vocación logística ligada en parte a la actividad portuaria, ¿no? Pero todo eso nos obligará a que sea más largo y a tener más esfuerzo en la preparación, pero trataremos de hacerlo. ¿Alguna sugerencia más para esa reunión? Adelante, Felipe Romera. Bueno, no estoy un poco sorprendido por todas las intervenciones, vamos a ver, yo me he encontrado con una documentación extraordinaria. Pienso que yo pocas veces he visto tanta frescura de información, tantos informes, tanto interés. A mí realmente me ha parecido una cosa de gran valor, y yo creo que pocas cosas, al menos en mi percepción, han tenido tanto interés en colectivos muy diferentes sobre una cosa muy concreta, que es el hotel en el puerto, ¿no? Hay muchas más cosas, me parece bien lo de sesión monográfica, pero aquí hemos venido a hablar de esto, y luego hablaremos de más sesiones o lo que queráis. Es decir, toda esta información que tenemos, que a mí me ha sobrecogido, porque no he sido capaz de leerla, pero me ha parecido que hay muchos elementos de mucho valor, y que de alguna forma determina un cierto posicionamiento por parte de las personas que estamos aquí, cada uno con informes, otros sin informes, otros con su mejor percepción de lo que son estas cosas, ¿no? Es decir, ahí estamos construyendo una torre magnífica, digo magnífica por lo grande que es, ¿no? En un lugar, y eso significa opiniones al margen de los informes. Los informes, hombre, yo que sí querría que si fuéramos capaces de síntesis, porque si no hacemos síntesis somos incapaces de leernos todos los informes y tener una opinión. Es decir, síntesis ya significa 5 cosas a favor y 5 en contra, que todo se puede resumir, lo bueno y lo malo, y no más, porque si nos podemos hacer 50 a favor y 50 en contra, nos metemos en el mismo lío, ¿no? Yo voy a dar mi opinión personal de ciudadano, de una percepción que tengo de un proyecto, ¿no? Independientemente de las cosas. A mí me gustan las torres, Yo recuerdo que hace muchos años defendí no el hotel del puerto, sino una torre de telecomunicaciones que se iba a hacer allí. Me parecía un símbolo. Bueno, estuve casi solo, ¿no? Hubo alguna gente que me apoyó en aquel momento, pero me parecía, en esto de los símbolos, que era un tema importante y relevante, ¿no? Yo no sé si la construcción de la torre de Iberdrola en Bilbao, que no sé si la habéis visto, ¿no? Es igual, es la misma torre en mitad de la ciudad, en una ciudad tan protectora de todo el medio ambiente y de todos los elementos urbanísticos como es Bilbao en estos momentos, que Bilbao es un ejemplo de muchas cosas, pues no ha tenido seguro esta polémica. Y estando más cerca, la torre Peli de Sevilla, que como sabéis, compite con la Giralda. Joder, que esto, bueno, no sé si sois sevillanos alguno, pero esto es una cosa muy seria en este tema. Lo que quiero decir es que, al margen de informes, al margen de... No digo que se tengan en cuenta todos estos informes. No todos los informes matizan de la misma forma los temas. Es decir, hay quien
El tema, por ejemplo, de si tiene impacto o no. Evidentemente una torre tiene impacto. Bueno, no vayamos a decir que no tiene impacto, es más grande. Pero ¿eso es bueno o es malo? ¿Eso es posible o no es posible? Es decir, yo creo que esos son los elementos que son elementos en gran parte subjetivos. Y luego yo, hombre, también en lo que yo me dedico a trabajar, ¿no? Yo creo que un informe de impacto económico es importante, ¿no? Y que yo creo que eso es un elemento de valor para la ciudad, una ciudad en donde el turismo cada vez es más importante, y turismo de alta calidad, que yo creo que es un turismo al que debemos intentar llegar, pues es un elemento de referencia. Yo planteo esto, te os digo, sin leer prácticamente los informes. He leído el informe final, que me ha gustado, pero creo que hay que sintetizarlo más, para realmente ser capaz en esta asamblea de tener una opinión general. El día que hagamos, lo que sí me preocupa, Fernando, me preocupa mucho, es que queramos abrir tanto el abanico, que si la integración puerto-ciudad, que abriendo ese abanico no sepamos al final de qué estamos hablando, si nos metamos en un follón tremendo. Yo creo que aquí deberíamos concentrar el tema a lo que estamos hablando, a la torre que queremos plantar en el puerto, ¿no? Y las connotaciones que tenga alrededor, pero no intentar resolver con un monográfico toda la relación puerto-ciudad, siendo importante, quiero decir, porque a lo mejor el problema es que la discusión se nos hace tan amplia que no sabemos seguir, ¿no? Por eso yo os he querido dar una opinión muy personal, en donde creo que los informes que se han escrito denotan el interés de la ciudad, primero en este tema, y segundo, digamos, cómo se muestra que tenemos una ciudad muy viva, ¿no? Porque lo normal es que, bueno, si hubiéramos 3 informes, la administración y tal, y yo creo que esos son elementos de mucho valor, ¿no? Aprovechemos toda esta información que tenemos. En el día que hablemos del tema monográfico, sería interesante tener una síntesis que nos permitiera hablar a todos con una información que seamos capaces de asimilar sin tener que leernos 250 informes, que al final no se los va a leer casi nadie, y que, digamos, el resumen, yo pido a la mesa que sea el esfuerzo de la mesa intentar sintetizar, si es posible, la información que tenemos, para poder luego con esa información pues ofrecerla a los ciudadanos, a todos los que estamos aquí, tener una cierta posición. Bueno, muchas gracias. Gracias, Felipe. Moreno Brenes, Pedro Moreno Brenes tiene ha pedido palabra. Buenas tardes. Yo también estudié en los Salesianos y ahí, bueno, pues también me enseñaron a tener una forma de intervenir directa perfectamente compatible con la exquisita cordialidad, porque yo creo que y me enseñaron a ser educado junto con mis padres y procuro hacerlo siempre así. Yo creo que debe haber un debate monográfico, entonces yo no voy a entrar en el fondo, pero a raíz de la intervención de Felipe sí me ha parecido importante destacar algunas cosas. Yo también coincido, los informes son de una importancia extraordinaria, pero yo no creo en la tecnocracia, yo creo en la necesidad de fundamentar con rigor cualquier alternativa, pero seamos realistas, cualquier alternativa tiene un margen, y en ese margen está la libertad y está el debate. Yo lo único que pediría, y por eso van a ser minutos lo que voy a intervenir, muy poco, lo que pediría es que este debate no se crispe, porque tengo la impresión que hemos empezado en una dinámica de crispación. Yo me he posicionado, tengo una posición contraria, pero también tengo que decir que la he expresado con plena libertad en un medio de comunicación que además, sin embargo, sí se ha posicionado en otra línea, y yo creo que eso debe inspirar en definitiva todo el debate. Yo no creo que estar a favor de esa infraestructura, de ese proyecto, sea estar vendido a nadie, porque no lo creo, porque creo que quiero ser justo conmigo, me quiero respetar a mí mismo, y la manera de respetarme a mí mismo es respetar a los demás y partir de una presunción casi iure de iure, es decir, sin prueba en contrario de que todos queremos lo mejor. Pero es que dentro de que todos queremos lo mejor, evidentemente también existe un margen. Como también quiero reivindicar el respeto a los que tenemos una posición crítica, contraria, que no somos, en definitiva, el tapón que siempre queremos cagar a todos los proyectos, porque no es ese el estilo. Yo quiero lo mejor para Málaga, y estoy convencido que todos queremos lo mejor para Málaga, pero puede pasar que ese, lo mejor para Málaga, quiera empleo, quiera un puerto magnífico, que tenga un desarrollo económico, una ciudad magnífica y con un paisaje magnífico. Ni yo creo que los que opten por esa infraestructura estén vendidos a nadie, es un proyecto que está ahí, habrá que estudiarlo, analizarlo, pero evidentemente evitemos la crispación. Eso es lo que yo quisiera poner sobre la mesa, porque con crispación, cuando hay mucha crispación, los argumentos no se oyen, Eso todos lo sabemos.
Y además, con esto de Cataluña, por desgracia, nos ha enseñado a que los argumentos ya se pierden, ya todo es crispación, o estás aquí o estás allí, y todos son unos vendidos y todos son personas no honorables. Yo presumo la honorabilidad de todos, estén en una posición o estén en otra, y eso es lo que quieres plantear, que ese debate, también coincido, debe ser pronto, porque bueno, los trámites administrativos están ahí, y yo creo que la ciudad, cuando digo la ciudad, el Consejo Social, la ciudad es otra cosa, la ciudad en definitiva somos todos, tampoco yo creo que tengamos que representarnos más capacidad de representación que el pleno. El pleno municipal casi votado por todos, pero que este Consejo, yo creo que si tiene algo que debatir, un tema importante junto con muchos más, debe ser eso precisamente. Por lo tanto, que no haya crispación, que los argumentos se impongan sobre, en definitiva, cualquier otra cosa que significa ahogar el debate. Y eso significa relajación, tranquilidad, informes, argumentos, y a lo mejor tampoco sobra una consulta a la ciudadanía, porque yo creo que este tema tiene envergadura para eso. Pero bueno, eso a lo mejor en el debate monográfico será el momento donde haya que argumentarlo con más contundencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Morenes. Yo creo que el debate va en términos de tranquilidad, no hay crispación, por lo menos hasta ahora. Pero siempre es oportuno recordar la conveniencia de que sea así. Antonio me ha pedido la palabra. Sí, en relación con este tema, tanto en algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, como en el informe resumen de las conclusiones de la mesa de los proyectos singulares, aparece mucho la palabra participación, mayor consulta. De hecho, de las 19 organizaciones que han argumentado y se han posicionado con respecto al Hotel del Puerto que hay aquí relacionados, si no he contado mal, 13 se han posicionado y argumentado o bien en contra o bien que se profundizara más en el análisis y la participación. Y es que la participación siempre es importante, y es importante porque sirve o bien para convencer a quien no tiene la misma idea que nosotros, o bien para cambiar nosotros de la idea original que teníamos. A mí, cuando apareció lo del puerto, en principio, cuando me llamaban de una emisora o de tal, o de un periódico, me decían, ¿qué tal? Y yo, hombre, ¿cómo te vas a oponer en Málaga a la creación de un hotel que ya viene diciendo que va a crear 1.350 puestos de trabajo, como la situación que tiene Málaga en este momento de paro? Sin embargo, han pasado los meses y mi organización, la Organización Civil, hemos cambiado de opinión porque hemos escuchado una serie de argumentos que nos parecen de peso, como para no posicionarnos totalmente en contra, pero sí para tenerlo en cuenta, los argumentos. Y termino. Si hubiera habido participación ciudadana, ni el edificio que hay tras la Puerta de Alcalá, y que se ve claramente viniendo de Gran Vía que la Puerta de Alcalá ya no es la Puerta de Alcalá, sino es lo que hay antes del hotel que sube, o el edificio de las Flores que tenemos aquí al lado y que tapa la falda de Gibraltar, seguro que no se habían construido. Muchas gracias. Bien. Agradezco a Antonio Fuentes sus reflexiones y su intervención, y si no hay más cuestiones sobre este punto, quedamos en que haremos ese monográfico, queda un poco ahí abierto al tema. Yo creo que debiéramos centrarnos efectivamente en el motivo de la mesa, ¿no? Sin perjuicio de que se pueda abrir un poco, no sé, Sergio, si el planteamiento de todas las áreas logísticas nos dispersarían demasiado, pero puede venir un poquito de refilón en relación al tema del tráfico y tal, pero ya solo el hotel ocupará tiempo. Si le añadimos los temas de tráfico, se debe haber más necesidad de tiempo. Eso lo día yo cuando lo decía Fernando, de que tenga que ser una reunión al menos de 3 horas, ¿no? Intuyo. Muy bien, pasaríamos a ruegos y preguntas. No sé si hay alguna cuestión, aparte de la que hemos tocado, que se quiera comentar, ruegos y preguntas, alguna sugerencia, algún consejo. Pues si no es así, yo agradezco enormemente, sobre todo agradezco a los presidentes de las mesas, a los componentes de las mesas respectivas que han informado hoy de la marcha de los trabajos. Les animo a que sigan esforzándose y que van a contar con la colaboración de todos, estoy convencido, para llevar a buen término los objetivos que han planteado. Muchísimas gracias a todos.